Mónica, número para contratos. Es el 9450-94177. Qué bueno. Sí. ¿Qué les puede decir, Mónica, a tus amigos del país? Bueno, agradecer inmensamente por sus palabras, ¿no? Que día a día me están levantando el moral, y aparte sus comentarios son muy agradables. Muchas gracias por eso. Sí, ¿no? Sí. Mónica, tú has viajado parte del Perú. En 12 años me imagino muchos sitios has viajado. Sí, hemos viajado a Cajamarca también, a la linda provincia de Cajabamba. Sí, donde la gente pues son muy hospitalarios, te reciben con buen cariño, ¿no? Con buen carisma, y te tratan muy bien. Y así hemos llegado, como te dije, a Huancavelica también, a Huancayo, a Ayacucho, a mi pueblito, que también fui a cantar, y nos ha ido súper bien. Hasta el momento, bueno, estamos trabajando, no me quejo, donde al sitio que llegamos siempre nos reciben con cariño, siempre sacamos una sonrisa del público. Por eso que estamos acá. Dime, Mónica, en los sitios que he viajado, me imagino, porque cada viaje es anécdota. Debe tener muchas anécdotas. Bueno, ahí casi no tanto. No tanto, en 12 años me imagino que sí. Algo ha pasado en cada presentación. Algo que te acuerdes, que te haya pasado algo bonito, ¿no? O que te haya marcado, no sé. Bueno, una vez nomás, bueno, siempre, creo que a todo el artista le suele suceder esto. Así es. A mí se me rompió el taco en el escenario. A ver. Fue gracioso, que justamente cuando recién estaba en el segundo tema, a la entrada nomás todavía, y se rompió el taco y todo, no dije que se rompió el taco, no, seguía cantando. Pero estaba ahí pisando con la punta del pie nada más, como para que no se note el taco roto, ¿no? Pero estaba ahí que se movía. Y así he pasado hasta terminar el show. Claro, hay cosas que pasan así, pues, y sí, no se pueden evitar, ¿no? Sí, son recuerdos, ¿no? Que quedan para reírse o para vivir nuevamente. Sí, pues eso no solamente que pasa normalmente en los artistas, suele pasar. Sí. Mónica, ¿haces tu producción de video? Sí, justamente ahora también estamos preparando otro audio en vivo. Ya, aparte de eso tienes otro audio. Que recién va a salir. Ya. Sí, de acá a un par de meses me imagino ya sale el video. Y ya estaremos haciendo conocer al público. Ya. Hay unos temas, ¿sabes? Que me dijiste tú que era composición tuya, que acabas de interpretar uno. Y otro que tengas que esté pegando ahorita. A escondidas. A escondidas. Sí. A ver, escondidas. ¿Cómo es escondidas? Es así. A ver. Para todos los amores que tienen su amorcito escondido. Por ahí, ¿no? A escondidas tengo que buscarte. A escondidas tengo que amarte. Porque tú eres amor prohibido. Porque tú eres amor ajeno. Porque tú eres amor prohibido. Porque tú eres amor ajeno. Te quiero, te adoro mucho. Te amo más que a mi vida. Sin tu amor, sin tu cariño, no puedo vivir tranquila. Te quiero, te adoro mucho. Te amo más que a mi vida. Sin tu amor, sin tu cariño, no puedo vivir tranquila. Qué bueno, Mónica. Cantas lindo, ¿ah? Ayacuchana tenía que ser. Sí, siempre la música ayacuchana llega al corazón y hace llorar. Sí. Mónica, queremos saber más de Mónica. ¿Estás enamorada? Me imagino que sí. Sí, justamente estoy enamorada de mi trabajo, no, pues, de la música, de la vida y de mi esposo. ¿Tienes esposo, Mónica? Sí, mira. Claro que sí. ¿Cuánto bebes? Tengo un hijo de 5 años. Mira tú. Sí. Qué bueno. ¿Y tu esposo integra el grupo, algo de eso? Sí, él toca arpa. Ah, mira. Sí.
Y ahí estamos pues andando los dos para todos sitios. Me parece muy bien, Mónica. ¿Cómo se llama tu esposo? Él se llama Joel Campos. Joel Campos. Una vez más, Mónica, número para contratos. 94-50-94-177, solo para tratos y contratos. Nada más. Nada más. Mónica, ¿a qué edad llegaste a Lima? A los 16 años. 16 años. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te pareció Lima cuando viniste? Bueno, muy bien, ¿no? Una ciudad moderna donde que yo vivo, ¿no? Pero no igual. Diferente, ¿no? Diferente, donde la vida es más dura, pues acá. En cambio, en tu pueblo, pues tienes todo a la mano, tienes a tu mamá, a tu papá, y aparte tienes todo para comer, ¿no? Es diferente. No es diferente, pues. En cambio aquí, pues, tienes que trabajar duro, ¿no? Si quieres sobresalir. Exacto. Sí, así pasó, pues, ¿no? Y estamos aquí, sí, trabajando. Mónica, ¿cómo fue tu niñez? Feliz, muy bien, al lado de mi mamá, mi papá, mi familia, todo bien. Qué bueno, sí. Mónica. Mónica, me comentas que este tren tiene tu aniversario, tu primer aniversario, ¿sí? Sí. ¿Y quiénes te acompañan? Bueno, el señor Robert Pacheco tuvo la gentileza de aceptarnos para este bonito evento. Estará también Dúo Nostalgia, mis paisanos Pasión Ayacucho. Estará presente también Tony Badani, Junior Robles, muchísimos artistas más. Tenemos un montón de artistas que siempre nos está apoyando, igual nosotros a ellos cuando hacen sus eventos. Claro, me parece muy bien. Tiene una buena cartelera por lo que veo. Eso va a ser un reventón. Claro, de hecho hay que ser positivos, ¿no? Sí. Desde luego creo que sí. Sí. Bueno, Mónica, tenemos un gusto de llegar a tu casa, pues, hacerte la entrevista. Esperemos una segunda oportunidad, pues, ya con el material, pues, del video, hacerte una segunda entrevista. El gusto es mío. Quiero agradecer sinceramente a Producciones Creagen, que siempre está apostando por los nuevos valores, que no hay así nomás alguna producción que te diga, sabes que te voy a visitar a tu casa para poder entrevistarte o para poder hacer conocer algún tema tuyo. No hay hasta el momento. Ya, soy sincera, es la primera producción que me visita acá, pero igual el gusto es mío y el agradecimiento es grande. Que Dios lo bendiga. Las gracias a ti, Mónica. ¿Sí? Sí. Estaremos en otra oportunidad, pues. Una primera y... No hay primera sin segunda. Ahí está. Qué bueno. Sí.